Quien nos convoca a la mesa es Cristo mismo, cuando nos demanda que hagamos memoria, que saquemos tiempo para reflexionar de manera profunda y convincente desde lo más profundo de nuestra conciencia la obra de nuestro Señor. Él declaró: hace esto en memoria de mí. ¿Y qué significaba hacer memoria? Sentarse en la mesa no era mirarse a la cara. Sentarse a la mesa del Señor no era simplemente un acto religioso vacío, un rito común y corriente. Sentarse a la mesa del Señor representaba más que un compartir, más que invertir un tiempo en una actividad religiosa o cristiana. Sentarse a la mesa del Cordero era recordar su sacrificio, es recordar su obra en la cruz del Calvario. Juan declaró, estando bautizando y Cristo acercándose a su bautismo, diciendo: he aquí el Cordero de Dios. Él vio a Cristo venir hasta él, y él no lo vio como una persona común y uno más entre el pueblo, sino que lo vio como el Cordero, y relacionó completamente el propósito por el cual Moisés sacrificó el cordero. Moisés mandó a que el pueblo sacrificase su cordero para que la sangre fuera derramada y esa sangre cubriera la maldad de Israel, lo absorbiera del juicio y le asegurara y garantizara salvación cuando el ángel de la muerte pasase por cada casa. Solamente era un acto de derramamiento de sangre, sino que era un acto simbólico de salvación. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero compartir la palabra de Dios bajo el tema en la mesa del Cordero. Quiero basar esta reflexión trayendo lo que significa ser convocado a la mesa del Señor. ¿Cuál es la realidad que encontramos para nuestras vidas, para nuestras almas? El poder ser convocado por el Señor a sentarnos a su mesa. Nosotros tenemos una convicción clara y precisa de lo que significa esta santa convocación. La cultura hebrea, cuando gloria al Señor, en la cultura hebrea, cuando realmente el Señor por medio de Moisés estableció fiestas, estableció convocatorias, estableció reuniones, estableció el día de la expiación, estableció ciertas reuniones que tenían un significado poderoso. Para el pensamiento judío, cada fiesta tenía un revestimiento sagrado. Cada fiesta tenía un peso poderoso, no solamente en la cultura, sino en la esfera espiritual, en el alma del pueblo. De manera que estas celebraciones no eran caprichos de Moisés,
sino que estaban contenidas en la Torá, estaban contenidas en la ley, estaban contenidas en las demandas, preceptos que el Señor había establecido para su pueblo. De manera que el libro del Levítico es uno de los libros que nos hablan a nosotros de toda esa normativa sacramental que Dios estableció a Israel. Cada convocación de esta era un paro nacional. Cada convocación de esta privaba a todo el mundo de sus derechos particulares para que todo el pueblo pueda estar centrado en aquello que Dios quería ministrar a la nación. Era una convocatoria de Dios con el pueblo y el pueblo ante Dios. Era cuando la conciencia espiritual de la nación judía cobraba relevancia como ningún otro día, porque era el día donde se fundía el alma, el cuerpo y el espíritu en la intención y en la voluntad del Señor. De manera que eran momentos y encuentros con Dios, eran momentos de profunda reflexión espiritual. Era un momento para reforzar y fortalecer la identidad espiritual, la convicción en el Dios de Israel. De manera que esto tenía un peso importante. Era un momento de hacer memoria, era el momento de sumergirse en todo el significado y la intención por el cual Dios lo había convocado en aquel lugar. Era hacer memoria no solamente de forma particular de los beneficios que Dios había traído, sino una memoria de todo lo que Dios había hecho con la nación, con el pueblo de Dios. Era un momento donde se hacía memoria de las revelaciones de Dios. Era el momento de hacer memoria de cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Era día de hacer memoria cuando Dios trajo las tablas a Moisés. Era el momento de hacer memoria cuando Dios protegió a la nación, ¿verdad?, de ser aplastado por Faraón. Era un día de hacer una renovación moral y espiritual delante del Señor. No era cualquier cosa. Como cualquier cosa, no es lo que aquí hoy se está realizando. Esto es importante. Israel tenía varias fiestas, varias santas convocaciones. Una de ellas el Shabbat, el Peshat, el Rosh Hashanah, Yom Kippur, y todo esto, el Shabbat era el día que se apartaba para descansar y santificarse, no solamente de forma personal, sino santificar la semana, santificar los días por venir y por vivir. El Peshat representaba el día de la liberación y la esclavitud de Israel por parte del gobierno de Egipto. El Rosh Hashanah era mencionar, ese día se hacía memoria, era el inicio del nuevo año, era el día donde se mencionaba el juicio divino y también se reflexionaba para que Dios trayera bendición sobre todo un año. El Yom Kippur era el día de la expiación. Ese era el día que se convocaba a toda la nación, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Una vez al año. Era un paro. Nadie podía trabajar, nadie podía ocuparse, nadie podía estar en otra cosa que no fuera estar poniéndose a cuenta delante del Señor. Escúchelo bien. Era el día del ayuno, era el día del arrepentimiento para que Dios perdonara los pecados por medio de la expiación. El Sukkot era la fiesta de las cabañas en el desierto, de la protección que Dios había traído, del sustento de Dios en medio del desierto, con agua, con codornices, con maná del cielo. Dios tomaba todo esto
y convocaba al pueblo para que el pueblo en un día, en una ocasión, en una festividad particular y específica, el pueblo pudiera hacer memoria de todo esto. Y en el día de hoy nosotros al igual tomamos la verdad de Cristo, porque Cristo también estableció la cena del Señor. Y el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dios estableció esta conmemoración. Dios estableció a través de Cristo esta verdad y nosotros hoy queremos extraer, hacer memoria y buscar la forma de que nosotros como iglesia podamos salir de este lugar con una profunda convicción. ¿Qué significaba la mesa del Señor? ¿Qué significaba esta santa convocación? ¿Qué relevancia tenía para el pueblo de Dios que Cristo convocara a sus discípulos? Que Cristo preparara una mesa, preparara pan, preparara vino y así hiciera toda una celebración. ¿Qué significado tenía esto para los convocados? ¿Qué significado tenía esto para toda la humanidad? ¿Qué significado debe de tener para nosotros esto hoy? Escúchelo bien. Cuando nosotros hablamos de la Santa Cena, estamos hablando de algo que Dios hizo en Éxodo cuando iba a liberar al pueblo de Dios. Antes de liberar al pueblo, Dios le dice a Moisés que Moisés tenía que tomar un cordero por familia y sacrificarlo. Y que la sangre de ese cordero tenía que ser colocada en los linteles de la puerta. Derramamiento de sangre. Tipo y figura del vino y la sangre que nos limpia de toda maldad, de todo pecado, de toda contaminación. Quien nos convoca a hacer memoria de esto es el mismo Señor. Quien nos convoca a la mesa es Cristo mismo, cuando nos demanda que hagamos memoria, que saquemos tiempo para reflexionar de manera profunda y convincente desde lo más profundo de nuestra conciencia la obra de nuestro Señor. Él declaró: hace esto en memoria de mí. ¿Y qué significaba hacer memoria? Sentarse en la mesa no era mirarse a la cara. Sentarse a la mesa del Señor no era simplemente un acto religioso vacío, un rito común y corriente. Sentarse a la mesa del Señor representaba más que un compartir, más que invertir un tiempo en una actividad religiosa o cristiana. Sentarse a la mesa del Cordero era recordar su sacrificio, es recordar su obra en la cruz del Calvario. Juan declaró, estando bautizando y Cristo acercándose a su bautismo, diciendo: he aquí el Cordero de Dios. Él vio a Cristo venir hasta él y él no lo vio como una persona común y uno más entre el pueblo, sino que lo vio como el Cordero. Y relacionó completamente el propósito por el cual Moisés sacrificó el cordero. Moisés mandó a que el pueblo sacrificase su cordero para que la sangre fuera derramada y esa sangre cubriera la maldad de Israel, lo absorbiera del juicio, y le asegurara y garantizara salvación cuando el ángel de la muerte pasase por cada casa. No solamente era un acto de derramamiento de sangre, sino que era un acto simbólico de salvación. Escúchelo bien. De manera que estar aquí en la mesa del Cordero no es solamente un acto religioso, sino que hoy hacemos memoria de la redención de nuestras almas. Porque si no hubiese muerto el Cordero, hoy no hubiésemos sido salvos. Vamos, por favor.
estar a la mesa del Cordero es hacer memoria, recordar su sacrificio y recordar la inmolación de Cristo como Cordero perfecto por nuestra vida. Estar a la mesa no era hacer un recuerdo emocional y superficial de nuestra vida, sino revivir en cada área de nuestro ser la obra de Cristo. Aleluya. Es revivir, aleluya, no solamente en un recuerdo del pasado, sino vivificar en el presente la obra de Cristo en nuestro corazón. Es conectarnos nuevamente del Calvario, hacer memoria de sus padecimientos. Estar a la mesa del Cordero es recordar su amor incondicional por nuestra vida. Un amor que no miró méritos en nosotros. Un amor que no miró nuestra condición. Que de hecho, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Eso no es cualquier cosa. Eso no debe de ser tomado a la ligera. Eso no debe de ser tomado y reflexionado de forma emocional y para pasar un buen rato exteriormente hablando. Es hacer memoria de su amor, porque nadie nos ha amado como Él. Ni padre, ni madre, ni hermano, ni esposa, ni esposo nos ama como Él. Vamos, por favor, nadie, ningún amigo nos ama como Él. Nada en esta tierra puede compararse con el amor de Dios hacia nuestra vida, que fue un amor sacrificial por nosotros. Un amor que lo llevó a entregarse, a darse sin esperar nada a cambio. Un amor que se dio no por un momento, no por una circunstancia, sino un amor que fue capaz de ir hasta el Seol por nuestra vida, hasta el mismo corazón de la muerte. Cada vez que vamos a la mesa del Señor, no cumplimos un rito, vivificamos a Cristo en nuestros corazones. ¿Alguien está aquí? Cuando vamos a la mesa del Señor, cuando vamos a la mesa del Cordero y tomamos la copa del Señor, hacemos memoria que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y recordamos que en la nación de Israel el Señor utilizó el derramamiento de sangre de toros, de cabritos, de corderos, para representar que ese derramamiento de esa sangre de ese animal apuntaba a la sangre más excelente que un día iba a ser derramada en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Que si la sangre de Abel todavía Dios hace memoria de ella, cuánto más la sangre de su Hijo Jesucristo por nosotros. Que la sangre de Esteban atestiguó y tomó y salpicó a Pablo siendo Saulo, lo salpicó porque las ropas de Esteban fueron tiradas a los pies. Y todos recordamos cómo murió Esteban: apedreado, lapidado, quebrantado, partido, quebrado todo su hueso por los golpes de piedra. Su cuerpo, cada pedrada abría su piel. Su sangre brotaba por todo su cuerpo, por su cabeza, por su frente, por todas sus áreas. Su cuerpo fue partido y su sangre empezó a emanar, y sus ropas de seguro que fueron empapadas de sangre, y esas ropas fueron tiradas a los pies de Saulo. Y cuando fueron tiradas a los pies de Saulo, de seguro que esa sangre de Esteban, de un hombre de Dios, un santo de Dios, un hombre que Dios lo tomó para hacer prodigios y hacer grandes cosas, esa sangre salpicó seguro la vida
de Saulo, pero la sangre de Esteban no podía limpiar los pecados de Saulo. La única sangre que pudo limpiar los pecados de Saulo, aleluya, fue la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa es la sangre que en esta mañana proclamamos. Esa es la sangre de la cual nos untamos, nos sumergimos. Esa es la sangre que en esta mañana reconocemos como la única que puede limpiarnos y hacernos dignos de estar en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Estar en la mesa del Señor era más que ocupar un espacio. Estar en la mesa del Cordero, allí estando en esa mesa del Cordero, la división entre Dios y nosotros se rompió. Dios cenando con sus hijos, Dios cenando con sus redimidos, el eterno, aleluya, el todopoderoso, sentado en compañerismo, en comunión con aquellos que Él había salvado. Estar en la mesa del Cordero nos hace tan cercano que nos hace uno con Cristo. Estar en la mesa del Cordero nos hace tan cercano que nos hace uno en Cristo. Uno con Cristo y uno en Cristo. No solo comemos el pan, sino que compartimos la vida resucitada de Cristo entre nosotros. Vamos, compartimos la vida del Señor. Hoy hacemos memoria no solamente de su muerte, sino de una muerte que nos trajo vida a todos nosotros. Gloria al Señor. Estar en la mesa del Señor es tener una conexión, una relación, es tener un compañerismo, un enlace, una santa relación con Él. Él se hace presente en nuestra vida. Él se hace presente en nuestras almas. Él se hace presente en nuestros corazones. Por eso es que no podemos participar indignamente en la mesa del Señor. Y cuando hablamos de indignamente, estamos hablando de no ir con una conciencia clara, precisa de la obra de Cristo en nosotros. Cuando hablamos de indignamente, es tomar a la ligera, es no tener un alto sentido de importancia a lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Eso es tomar la Santa Cena de forma indigna. Porque cuando hablamos de dignidad, ¿quién es digno de estar en la presencia del Señor? ¿Quién es digno de estar delante de Él? Pero Él, por su gracia, nos ha hecho digno de estar en su presencia. Por eso que al tomar la Santa Cena debemos de reflexionar. Estando en la mesa del Cordero debemos de reflexionar de cuál es nuestra posición espiritual. ¿Dónde estamos? ¿En qué condición estamos? ¿En qué grado está nuestra relación con el Señor? Debemos de pasar de los ritos vacíos a una vivencia real con Cristo. Debemos de pasar de actos religiosos a una experiencia transformadora con Él. Debemos de pasar de hábitos religiosos huecos y vacíos a una experiencia que nos lleve a expresar la vida de Cristo a todo aquel que nos rodee. Estar en la mesa del Cordero nos lleva a nosotros no solamente a hacer memoria, sino también a prepararnos para proclamar su evangelio, su obra, su propósito. Cuando nos dice en el versículo 26 que debemos de anunciar su muerte hasta que Él venga. Estar en la mesa del Señor, estar en la mesa del Cordero, reafirma nuestro compromiso con su obra. Afirma nuestro deber como siervos doulos de Él. Afirma nuestra disposición de hacer su voluntad en la tierra. El evangelio no es una predicación silenciosa.
sino una proclamación evidente. Lo que somos tiene que ser evidente. Dígale a su hermano, lo que somos tiene que ser evidente. Vamos, por favor. Un testimonio vale más que 1000 palabras, pero una palabra cargada de testimonio es irrebatible. Gloria al Señor. Y esto es muy importante. Cada vez que compartimos el pan, no solamente hablamos del cuerpo de Cristo, sino también de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos lo dice el Señor en Lucas su capítulo 4, de que la palabra tiene una relación con el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúcheme bien. No tomamos la Santa Cena para cumplir un requisito congregacional, sino que cuando estamos en la mesa y compartimos la Santa Cena, nos preparamos para reafirmar nuestra disposición de seguir proclamando el Evangelio hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros vayamos por Él. Gloria al Señor. Esto es muy importante. Debemos de proclamar que Cristo venció, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay redención, que Cristo sana, que Cristo liberta y que Cristo vuelve pronto por un pueblo que ha salvado del pecado por medio de su obra en la cruz. La cena del Señor no es para los que se sienten dignos, sino para los que han sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre del Cordero? Aleluya, aleluya, aleluya. Estar a la mesa del Señor no solamente nos da un beneficio, no solamente nos da un compromiso, no solamente nos hace hacer memoria, también nos prepara para nuestra futura reunión en la patria celestial. ¿Alguien está aquí? Dice Apocalipsis su capítulo 19, y yo quiero que usted me acompañe allí. Apocalipsis capítulo 19, verso 7 hasta el 9, y quiero que usted por favor me pueda acompañar. Gloria al Señor. Y dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle que gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino, ay Dios mío, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas del pastor, del evangelista, del profeta, del maestro. Son palabras fieles y verdaderas de un Dios que no miente, de un Dios fiel, de un Dios que es inmutable, que su palabra es la misma ayer, es la misma hoy y por toda la eternidad. Su palabra seguirá siendo fiel. Lo que estamos haciendo aquí hoy es un anticipo de lo que será el cumplimiento de esa cita bíblica. Ay, dale un codazo a tu hermano, por favor. Lo que estamos haciendo aquí en esta mañana es un anticipo de lo que viviremos cuando su gloria sea manifestada sobre nosotros. Cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible sea vestido de incorrupción, y en un abrir y cerrar de ojos todos seamos transformados y seamos levantados para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con él. Ay, por favor, aleluya, todos un día estaremos en la presencia del Señor, en la mesa eterna. Hoy hay una mesa física, pero hay una mesa
preparada en la gloria, en la patria celestial. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La Biblia dice que en los cielos nos sentaremos con Cristo. Y allí no habrán símbolos. Allí estaremos cara a cara frente al Cordero. Allí estaremos en la mesa del Cordero. La mesa del Señor en la tierra. Esta mesa nos recuerda no solamente la obra de Cristo, sino también que somos peregrinos en esta tierra. Ay, por favor, que somos peregrinos en esta tierra. Cuando el Señor le da la instrucción a Moisés de sacrificar el cordero por familia, ellos no podían comer, ellos no podían hacer la obra o el acto simple y llanamente. Dice la Biblia que la instrucción era de que cuando ellos consumieran el cordero, tenían que tener sus ropas ceñidas. Alaba la gloria, de ponte de pie en el nombre del Señor. Arréglate como que tú te vas. Arréglate, ponte de pie. Arréglate como que tú vas a salir. Toma tu cartera en esta mañana, mujer. Toma tus asuntos, toma tus enseres. Toma tus enseres como que nos vamos de aquí en esta hora. Aleluya. Cuando se iba a tomar, aleluya, el sacrificio, cuando se iba a hacer, aleluya, la muerte y el derramamiento de sangre, y a comerse el pan sin levadura, todo el mundo tenía que agarrar su traje, todo el mundo tenía que agarrar su borbón, tenía que agarrar sus pertenencias, indicando que ellos estaban allí, pero pronto iban a salir de allí. Hoy tomamos la cena del Señor, reconociendo que estamos aquí, pero pronto nos iremos de aquí. Que somos peregrinos en esta tierra, de que Egipto no es nuestro destino, que nosotros iremos a la patria del alma, donde Cristo ha preparado nuestro hogar, donde los santos y los redimidos irán para siempre a morar. Ay, por favor, alguien puede levantar su mano. El día feliz ya se acerca, iglesia. El día feliz ya se acerca, en que pronto sonará la trompeta, en que pronto sonará, aleluya, la voz de mando y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Será una celebración eterna. Será una celebración perpetua. Estamos hoy preparados para conmemorar este acto glorioso. Esta mesa, mire al frente, una cruz, una corona de espina, los panes, el vino, el lienzo. Todo esto es una tipología, y eso nos hace recordar nuestro pasado. De que si no hubiese sido por la cruz, quiso salvarnos por medio de la predicación del Evangelio. Se clavó en una cruz por ti y por mí. Eso nos recuerda nuestro pasado. Con Cristo estoy. Alguien puede decirlo en esta hora. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, nosotros también estábamos siendo clavados con Él allí. Cuando Cristo le colocan una corona de espina, era para que a nosotros no se nos colocara esa corona. Y en cambio,
pudiéramos ser dignos de recibir una corona, no de espina, sino una corona de vida, una corona de oro, una corona con diademas. Por medio de esa cruz estamos aquí. Esa cruz, más que un madero, fue un puente que nos llevó de vuelta a Dios. Por medio de esa cruz, el Señor nos ha redimido. La mesa nos recuerda la cruz, nos recuerda el pasado, pero también la mesa nos recuerda nuestra comunión y relación con Él. La mesa nos recuerda que tenemos un santo vínculo, que hemos sido constituidos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas hay alguno aquí en esta mañana. A los que les recibieron, les dio potestad. Les dio potestad de ser hijos de Dios. Los que estamos a la mesa, los que se sientan a la mesa, no son gente extrañas, son hijos del mismo Padre, hijos engendrados por el mismo Espíritu de Dios.